Bienvenida o bienvenido a este podcast. Hoy vamos a desgranar un libro interesante, El esqueleto del inglés de Jesús Guardia. Hola, esto sí es una promesa potente, ¿verdad? Totalmente la idea central, y es bueno dejar que memorizar reglas y empezar a ver el inglés como un sistema lógico. Ver cómo funciona por dentro como una máquina, como si fuera el motor de un vehículo. Eso es. La fuente principal e importante de este libro es el objeto que está muy claro. Entender la estructura, no obsesionarse, sonar como un nativo, porque eso viene después. Pero la base es otra cosa. Justo animar a pensar en inglés, no a traducir palabra por palabra, que es el gran salto en realidad en este libro. Pues vamos a meternos de lleno con este libro y la idea central es muy buena, sorprendentemente simple, pero muy interesante. Dice que casi cualquier persona se basa en ese principio, puede pensar en inglés con solamente cuatro elementos principales. ¿Y cuáles serían estos elementos? Pues sería primero el activo, ¿vale? El sujeto de toda la vida, quien hace la acción. Puede ser incluso, vamos a ver, una casa, house, o una persona, María, el protagonista de la frase, prácticamente. El segundo, aquí es donde muchos hispanohablantes nos solemos equivocar y liar. Y el segundo ingrediente, que es muy importante, y aquí es donde vamos a tener un salto de tiempo. Digo un salto de tiempo porque el auxiliar, como pocos lo conocen, realmente es conocido en este libro como la máquina del tiempo. Sí, porque nos lleva al futuro, al pasado y al presente. Y esta sería una pieza muy interesante y la clave principal prácticamente de toda la oración, porque con el auxiliar, que es el que lleva el tiempo, y es una idea fascinante decirle la máquina del tiempo, porque, por ejemplo, es decir, ellos dicen I did eat en lugar de nuestro comí. El did marca el pasado. Visto así, tiene una lógica muy interesante, mucha lógica. Una vez que haces clic, ¿vale? El activo, el auxiliar y los otros dos. El tercero es la acción. Bueno, el verbo principal, vamos. Pero ojo, casi siempre en su forma más simple. La base, como I work, casi no cambia. Pues prácticamente el auxiliar hace el trabajo del tiempo, se encarga de todo. El verbo se queda quieto, no se mueve. Porque el auxiliar es el que marca el tiempo en una oración, llevando al verbo en el lugar indicado que le corresponda según el auxiliar que usen. Y es una regla muy lógica y básica. Tiene mucho sentido. Y es una idea muy interesante en este sentido. Podemos decir que en el inglés tenemos las cuatro estructuras, pero falta una importante también, que se nos ha olvidado, el complemento. Aquel elemento de la oración que nos da detalles, detalles un poco más interesantes para darle un contexto mucho más amplio a la oración. Y no es que sea menos importante, pero hay que tomar en cuenta que el complemento puede dar información que la acción no nos da. Porque el verbo siempre se va a quedar quieto. Eso sería interesante. Estas estructuras indican eso, una acción que ya está terminada antes de un momento de referencia.
El auxiliar prácticamente hace todo el trabajo. Y con estos 4 elementos tenemos una estructura básica que en el segundo podcast vamos a explicar el segundo capítulo de El esqueleto del inglés.